Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 23 de mayo de 2013. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también, es en vivo solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo a través de su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR. Veamos entonces qué pasó el día de ayer. Acciones internacionales terminaron la jornada con descensos tras comentarios de Ben Bernanke que no deja claro el panorama de política monetaria en Estados Unidos. Básicamente hay algunos que dicen no, hay que retirarlo en el segundo semestre, otros, solo un miembro de la Fed dice no, hay que inyectar más, y Ben Bernanke digamos que no pone una posición muy clara, pero el mercado lo interpreta como por ahora no hay más estímulo y por lo tanto descienden. Y acciones locales mantuvieron indecisión y comportamiento mixto tras llegar a niveles de resistencia. Algunas acciones que habían presentado algo de rally llegaron a ser resistencias fuertes y encontraron una presencia de vendedores significativa. Datos del día de ayer, ventas de vivienda de segunda en Estados Unidos suben de 4.92 millones a 4.97 millones año, por debajo de los 5 millones esperado. Básicamente estuvieron entonces repuntando las viviendas, no como quería el mercado, pero de todos modos es un repunte significativo que continúa sólido el sector inmobiliario. Inventarios de crudo caen en 0.3 millones de barriles la semana pasada, gasolina subió 3 millones, un ascenso bastante fuerte y el segundo consecutivo. Destilado baja en 1.1 millones. Estos datos no le permitieron al petróleo pasar los 96, 97, incluso con el panorama de datos general, pues empezó su camino hacia los 92. Así que en términos generales lo que tuvimos ayer fue un debate sobre el estímulo, dando señales de que por ahora no habría estímulo monetario por parte de la Reserva Federal, generando entonces la presión bajista en términos de las acciones. Por ahora, el VIX también registra algo de volatilidad y hoy tendríamos un aumento de este indicador, también tras los datos de China que generaron fuertes movimientos a lo largo del globo. Y mercados asiáticos, entonces los más afectados, sobre todo por Japón. Recuerden que Japón estaba impulsado por el tema de estímulo, 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 hasta que básicamente crearon una mini burbuja y estalla en el día de ayer un descenso del 6-7% en los índices de Japón, tras los comentarios de la Fed y descenso en la manufactura de China. PMI manufacturero de China para el mes de mayo pasa a contracción, baja de 54 a 49,6 y alerta entonces todos los mercados con descenso. Descensos que se traducen en caídas de más del 2% para el mercado europeo, donde estamos teniendo descensos muy fuertes por lo sucedido con China y digamos que menor señal de estímulo por parte de la Reserva Federal. El segundo estimado de PIB para Reino Unido muestra crecimiento 0.3% en línea con lo esperado. No hay modificaciones en la revisión del PIB para Reino Unido. La manufactura de la zona euro para el mes de mayo mejora de 46,7 a 47,8. Empieza ya a recortar entonces lo que es el ritmo de desaceleración. Esto es bueno para Europa, es una buena señal. Lo mismo que servicios, que pasa de 47 a 47,5, también recortando lo que es el ritmo de desaceleración, aunque le falta todavía un poco a ese movimiento. Importante, China, el problema fue que bajó a 49,6. Acuérdense que estos indicadores PMI son base 50. Si estamos por debajo de 50, lo que tenemos es desaceleración. Pues no es profunda, pero pues de todos modos el mercado estaba esperando mejores datos y con lo de la Reserva Federal más el rally previo, pues el mercado se tornó un poco más volátil. Europa entonces está iniciando con esos descensos, pero está mostrando estabilidad en los datos. Esto es bueno para Europa, así que digamos que posiblemente Europa empiece a encontrar algo de soporte en próximas jornadas. EISA colocó bonos por 220 mil millones, eso le dio impulso ayer, pero pues simplemente continúa aumentando su endeudamiento y pues justo ahorita que tiene que pagar dividendos, posiblemente esos recursos terminen saliendo para lo que es el pago del dividendo, pagando cerca del 92% de las utilidades del año pasado. Y datos más importantes aún, mercado colombiano, publicación de lo que son las cifras del sistema financiero. Ya pueden consultarlos aquí en la Superintendencia Financiera. En la página de inicio están las cifras del sistema financiero, donde resaltamos un aumento en la cartera vencida total, con fuerte impulso en la cartera comercial. La industria está sintiendo el impacto de la desaceleración en los créditos, lo mismo que la cartera de vivienda, también con una tendencia creciente en términos de mora. Sigue creciendo a ritmos cercanos al 30, pero se estabiliza el ritmo de crecimiento en consumo, pero en términos generales la cartera vencida total está creciendo mucho más fuerte que el ritmo de colocación de la cartera. Consumo viene en descenso, vivienda trata de mantenerse, pero preocupa el panorama de mora. Así que esto no debería ser una buena noticia para las acciones del sector financiero, así que vamos a tenerlas posiblemente bajo presión por fundamentales. Peticiones iniciales de subsidio de desempleo en Estados Unidos fueron publicadas hace unos minutos
Y tenemos descenso a 340, nos mantenemos en esa zona, pues seguimos relativamente bien, no obstante eso no le va a interesar mucho al mercado en el día de hoy, que todavía tiene mucho espacio para caer. Puede ser que limite un poco los descensos, pero la presión bajista inició desde el día de ayer para los índices. 758 PMI manufacturero de Estados Unidos, que también ha venido mostrando algo de desaceleración, y ventas de viviendas nuevas a las 9 de la mañana. Para tener en cuenta entonces mañana órdenes de bienes durables, que tanto está la inversión en activos fijos en los Estados Unidos, será el único dato que tengamos durante la próxima sesión. Así que en términos generales los mercados internacionales abren con descenso y con espacio para iniciar corrección tras comentarios de la Fed y desaceleración de China, así que la apertura va a ser algo negativa. Veamos a ver qué pasa con los datos de las 9 si le ponen un poquito de freno a ese movimiento, no obstante la presión claramente es a la baja. Y el mercado local podría presentar presión vendedora tras llegada ayer a niveles de resistencia. Ya vamos a ver cuáles son aquellos activos que están en zonas de resistencia. Veamos entonces lo que es análisis técnico para el día de hoy. Una vela que envuelve la vela anterior, deja una fuerte presencia de vendedores en el día de ayer y con buen volumen en términos del Dow Jones, así que la presión es vendedora hacia los 15.200 y 15.000 como niveles siguientes de soporte. En cuanto al WTI, se aleja de su resistencia y va camino hacia los 92, donde creo que ya estuvo cotizando durante la mañana, o está en este momento en 92,80. Se encuentra entonces ya en zona de soporte el petróleo. Si rompe el 92,80, perdón, el 92, iríamos a los 90. La presión es bajista, nuevo nivel de resistencia, el 95 para el crudo. Tampoco sería una buena sesión entonces hoy para lo que son las acciones petroleras. Y en cuanto a nuestro mercado, vamos a traer entonces el índice Colcap, que ayer registra lo que es otra vez presencia de vendedores. Recuerden que toda la zona del promedio móvil 40-20 es una zona de resistencia. Trata de mantenerse ayer, no obstante evidencia vendedores con una cola de techo en la parte, en la última vela. Si rompe los 6.85, ayer teníamos el 6.75, el 6.85 es ahora el soporte de corto plazo. 6.85. Si lo rompe iríamos a niveles de 6.70 y 6.50 otra vez. Por ahora estamos ya también en resistencia de 7.20 al 710 igual. Si hay por alguna extraña razón ascensos, igual estamos en zona de resistencia. Así que por ahora los soportes son 6.75 y 6.50 como primeros niveles de soporte y presencia de vendedores desde la vela del día de ayer. Banco de Bogotá ya desciende, ya volúmenes se acaban, rompe la línea y tiene espacio para descender hacia los 64 y 62.700. Mora entonces incrementándose en el sector, esto debería generarle una presión a la baja al activo después de la vela del día de ayer hacia 64.300 y 62.600. Recuerden que básicamente el movimiento estuvo justificado por recompra, más no por fundamentales por ahora. Entonces simplemente la presión inicia bajista tras la vela del día de ayer. Bolsa de valores continúa con comportamiento lateral de 30.80 contra 28.40. No hay tendencia, tampoco hay volumen, continuamos con ese escenario lateral. Celsia continúa bajo tendencia bajista. El soporte está en los mínimos de las dos jornadas, 5.080. De romperlo iríamos a 5.000 y 4.900 como los siguientes niveles de soporte. 5.080, 5.000 y 4.900 vienen siendo los siguientes niveles de soporte. La tendencia continúa siendo bajista. Cementos Argos continúa con ese comportamiento lateral del 8.300 al 7.700. Se espera que volúmenes también se mantengan algo bajo o pues ya normales para las próximas jornadas, pero por ahora el comportamiento es completamente lateral. Cemex, que continúa con ascensos, aunque con bajo volumen, ya llega a zonas de resistencia del 13.600. De hecho, ayer aparecen algo de vendedores, ya estamos en resistencia para lo que es Cemex. Si rompe lo que es el 13.400, perderíamos un poco de fuerza hacia los 13.100. Y solo rompiendo el 13.100 cambiamos de tendencia. Así que soportes 13.400, 13.300, no, 13.400, 13.100 las zonas de soporte. La resistencia 13.700. Canacol, pese a informe del día de ayer, se acerca a los 4.500. Recuerden que no importan los fundamentales, hay mucho volumen en ese 4.500. Sigue siendo el soporte, pero si se rompe podemos ir a 4.100 o 4.000. Por ahora 5.200 es la zona de resistencia, 4.500 el soporte. Seguimos en el lateral. Atentos a ver qué pasa con el 4.500. Y con concreto, repuntan el día de ayer
aunque con bajo volumen. Recuerden que los rangos están bastante amplios en el activo, 1320, 1350 como resistencias y 1250 como la zona de soporte. Por ahora continúa con esos dos rangos importantes. Ecopetrol ayer intenta impulsarse por la euforia de la primera hora o la primera parte de la jornada de la mañana. No obstante, no pasó el 4080, esa es la resistencia que teníamos el día de ayer, así que el sesgo sigue siendo bajista. Solo rompiendo ese 480 lo puede anular para volver a 4200, 4230. Por ahora, mientras esté por debajo de ese nivel, puede volver a 3800, 3600 como niveles de soporte. Por ahora igual seguimos en un soporte importante, aunque la presión bajista continúa. Tiene que romper el 4080 para cambiar de nivel. De hecho, ayer estábamos viendo un Fibonacci de muy largo plazo en la capacitación. Desde los mínimos de la crisis de 2008, estamos justo en el 50% de todo el rally, todo el rally anterior. Así que por ahora es un nivel de soporte importante. El siguiente nivel estaría 3600, 3300. Por eso le ha quedado un poco más difícil el descenso en esa zona. No obstante, la resistencia es 4080, solo rompiéndola anula un poco la presión bajista este activo. Empresa Energía Bogotá continúa con su panorama lateral. No hay cambios todavía. Seguimos 1430, 1360. Ya saben que si hay ruptura de los 1360, tendríamos espacio para volver a 1280, 1310 o el promedio móvil de 200 como el siguiente nivel de soporte. Por ahora continúa con el comportamiento lateral acercándose a la zona de soporte. Construcciones El Cóndor, 1500 contra 1400 son los dos niveles importantes. Continúa así en ese escenario lateral con bajo volumen. Opera en el día de ayer. Igual estamos en resistencia de promedios móviles de 20 y 40 y psicológico nivel 1500. Enca continúa sin cambios, 8 contra 7. Continuamos entonces sin cambios en términos de Enca. ETB continúa con su leve sesgo alcista, aunque sin volumen, se mantiene sobre los 400. Mientras esté sobre los 400 todavía puede volver a niveles de 420 y 440, 460. Por ahora el sesgo alcista se mantiene, el soporte es 400, lo único que no hay es volumen, que pues esperaría que repuntara un poco para la primera o segunda semana de junio. Éxito ya llegó a resistencias en el día de ayer, continuaron intentándolo y con volumen en una zona bastante complicada. Tenemos la banda superior de Bollinger, una banda muy amplia, 3500, 3600, toda esta zona es una resistencia muy fuerte, así que el escenario para ahora es algo de corrección como escenario probable, así que vamos a buscar los soportes con el retroceso de Fibonacci que veníamos esperando el momento de ya algo de certeza de corrección para trazarlo. Así que 31.200, 30.600 y 29.900 las zonas de soporte de corrección de si empieza a darse la corrección. Debería darse hoy como escenario probable ya que llegamos a zonas de resistencia muy fuerte y el panorama global pues así lo impulsaría. 31.300, 31.200, 30.600 y 29.30 las zonas, perdón, 29.900, 30.000 las zonas de soporte para éxito. Dependerá de estos niveles proteger la tendencia alcista según la teoría de retrocesos de Fibonacci. Y Grupo Aval, que llegó ayer a una zona bastante complicada de resistencia, ya viene la gráfica. Grupo Aval llegó ayer a una zona de resistencia bastante fuerte, el ascenso también es lado simplemente por el ascenso de Banco Bogotá, que era ellos mismos subiéndola, o sea, algo curioso. Pero el problema es que habíamos llegado ayer a niveles de resistencia donde hay mucho volumen atrapado. Vean la cantidad de volumen que había ahí, o hay todavía ahí en esa zona. Así que llegó a resistencia con mucha fuerza y la devolvieron. La vela es bastante fuerte, deja ahora como resistencia el 1335, 1330, 1335. Y tenemos como soportes 1300, 1280. Vamos entonces hacia corrección después del impulso alcista hacia 1300, 1280 como niveles de soporte. Si se rompe el 1280 perderíamos el impulso alcista. Me comentan que éxito no se escuchó, así que vámonos con éxito otra vez. Éxito, nos quedamos en éxito. Listo. Básicamente en éxito ya llegamos a zonas de resistencia. Tenemos unas zonas de resistencia fuerte, veníamos midiéndolas antes de que la conexión se perdiera.
ayer era la llegada de esta zona de resistencia muy fuerte, y ya el rally venía bastante extendido contra la banda superior de Bollinger, así que tenemos entonces resistencia y la probabilidad de un descenso hacia niveles de 31.200, 30.600 y 29.930.000 como los tres niveles tentativos por el retroceso de Fibonacci. Si rompe los 29.900 se pierde la fuerza alcista por ahora. Incluso el 32 aplicaría, pero está muy cerca, entonces 31.200, 31, 30.600 los niveles más probables para lo que es zonas de soporte para éxito. Bueno, continuemos. Grupo Sura venía intentando romper los 39 en el día de ayer. Vamos a ver si con el panorama general lo logra hacer. No obstante, digamos que el tema de la mora en los financieros continúa complicada. No obstante, los resultados fueron buenos. Vamos a ver qué pasa. Estamos contra resistencia. Si logra alejarse y romper, ya saben que el avance puede ser hasta los 40, 41, quedó 42.300. Esos serían los siguientes niveles de resistencia. Bueno, creo que hoy vamos a tener bastantes inconvenientes por esa intermitencia. Devolvámonos a éxito. Espero que hayan anotado los niveles, los voy a mostrar más rápido. Retracement. Aquí está. El 31.200, el 30.600 y el 29.900. Aquí están entonces los niveles de soporte para éxito. Grupo Sura contra máximos históricos está peleando, del año. Si hay ruptura, pues lo que está pasando afuera, podemos ir hasta los 40.800 y 42.400. Por ahora tiene que romper esos niveles. Si de lo contrario opera a la baja por debajo del nivel 38.300, es probable que vuelva a la zona de soporte de los 37. Por ahora vamos contra resistencia, así que vamos a ver qué pasa hoy con los movimientos que está teniendo el mercado internacional. Inverargos en zona de resistencia. Se esperaba que el 21.400 fuera mucho más fuerte como resistencia, lo pasó, así que va a ser el soporte ahora. Si logra mantenerse sobre el 21.400 tendría espacio para volver a niveles de 23, pero si no rompe el 21.400 volveríamos a niveles de 20.700 y 20.000. Así que importante el 21.400 por ahora el soporte. ISAM. Ayer se impulsa, pero sin volumen. Recuerden que el 8.500 sigue siendo la resistencia y el 7.900 la zona de soporte. Si rompe 8.500, 9.000, si no vamos hasta los 7.500, siguiente nivel. Continúa entonces el comportamiento acá lateral entre 8.500 y 7.900, que pues digamos que sigue siendo el escenario más probable. Isagen continúa soportada en el 6.000, mientras esté sobre ese 6.000 tiene espacio para regresar a los 7.000, perdón, 2.600, mientras esté sobre 2.600 tiene espacio para llegar a 2.730. Si rompe los 2.600 iríamos hacia 2.540. Mineros ayer trata de impulsarse, pese a que el oro sigue para abajo. Simplemente ayer el mercado como que buscó que estaba abajo y trató de rebotar, pero seguimos como 4.000 contra 3.600 por ahora el comportamiento probable para este activo. Nutresa continúa con su sesgo alcista dentro del canal que ha venido ya varias semanas. Ya estamos en resistencia, los 27 es una resistencia, estamos entonces en zona de resistencia por ahora. Entonces, estamos en resistencia para Nutresa de 26.600 a 27, el soporte de corto plazo son 26 y 25.600. Preferencial aval, mismo escenario, bastante fuerte la corrección, 1335 nuevo nivel de resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel puede buscar el 1300 y el 1280. Esos son los soportes de tendencia alcista. Avianca se encontró contra los 400 y ahí empezó a encontrar algo de resistencia, no obstante los 250, aunque ya está un poco más lejos, sigue siendo el soporte, 260, 250. Mientras esté sobre ese nivel puede buscar ese 400 de nuevo. Si lo rompe iríamos a 4.600. Si rompe el 4.250 se pierde la fuerza. Por ahora el soporte es el 4.250 o el soporte más importante de este pequeño sesgo alcista que se generó en las últimas sesiones. Y Bancolombia continúa 30 contra 28.400, siendo los dos niveles importantes con una probabilidad de 50-50 de cambio de dirección. 30 contra 28.300. Carvajal Empaques opera abajo en el día de ayer por debajo de los 4.800, así que nos quedamos 4.800 contra 4.600. Preferencial de vivienda
25.400 contra 24 y 23.200. El sesgo sigue siendo bajista, aunque algo lateral en las últimas jornadas, pero si rompe 24 iríamos a 23.800, todavía continúa el sesgo bajista en la vivienda. Los bancos deberían estar en teoría bajo presión por el aumento en términos de la mora. Preferencial Health Bank, ya no lo miramos, es preferencial Grupo Sura, perdón, intentando entonces el ascenso. Puede seguir presionando máximos si no se cae de los niveles de 39.500. Si se cae de 39.500 es probable que pierda la fuerza que generó todo este volumen. Este volumen aquí está generando esa fuerza alcista. 39.500 es el soporte. Mientras esté por encima de ese nivel, tiene espacio para continuar con ascensos hasta lo que dicte un poco más la ordinaria. Preferencial Inveralgos, mismo escenario. Estamos en resistencia 22.200 contra 21.400. Mientras esté sobre 21.400, vamos bien. Si rompe 21.400, puede iniciar un proceso de corrección un poco más fuerte. Petrominerales, tocando los 10.000. Si vuelve a romper los 10.000, iremos hacia los 9.070. Igual hubo mucho volumen el día de ayer, eso es importante. Así que si logras superar la vela del día de ayer, los 10.300, ese volumen puede darle otra vez impulso hacia los 11.200. 10.300 la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel, puede volver a 10.000 y 9.000 como siguientes niveles de soporte. Ayer bastante volumen en petrominerales. Y Pacific, ayer rompió los 38, logró recuperar durante la jornada, 2 jornadas de alto volumen. Si vuelve a ubicarse por debajo de los 38, tiene probabilidades de descenso a 36 y 34.300. Solo superando los 39.300 puede cambiar de dirección, solo cambiando esa resistencia. Y Tablemac ya desciende ayer tras llegar a resistencia 7.60 y ahora el soporte es 7.20. Entonces ya estamos en resistencia para Tablemac. En términos generales vamos a abrir con un poco de presión a la baja, no obstante dependerá de sus soportes defender los sesgos alcistas para los activos que tienen esa tendencia. Los que están con presión bajista pues pueden tener un poco más de presión a la baja. Básicamente deberán estar atentos a esos niveles de soporte afuera. Las noticias vienen un poco complicadas, sobre todo por la desaceleración de China y la ausencia de estímulo, aunque los datos de Estados Unidos siguen siendo sólidos y los datos de España, de Europa, le están dando algo de soporte a esas economías. Por lo menos ya están tocando piso, lo que es la crisis europea, sino que de todos modos siente un poquito del golpe hacia la zona asiática. Así que puede ser que los descensos de cierto modo se vean limitados durante el día de hoy, pero pues Estados Unidos tiene bastante espacio para corregir. Bueno, pasemos a las preguntas. Pedimos disculpas por la intermitencia que se presentó hoy en términos de la conexión. Bueno, vamos a buscar las preguntas. Soportes para éxito, ya los vimos. Bueno, si quieren pueden volver a lanzar las preguntas, ya que tengo bastantes comentarios de la imagen congelada, para volver a tener las preguntas en orden. Una corrección importante en Estados Unidos favorece el mercado local. No estoy muy seguro si eso vaya a pasar, básicamente porque el precio del petróleo continúa descendiendo, nuestro nivel de exportaciones e importaciones continúa cayendo y la mora en términos de los créditos continúa subiendo, así que los fundamentales de la economía continúan siendo un poco débiles, así que no importa tanto Estados Unidos y el dólar continúa con esa tendencia alcista. No obstante, creería que por ahora, por el nivel de riesgo de las economías, debemos estar un poco más correlacionados. Y en general en las gráficas los volúmenes no son los reales. No, los volúmenes sí son los reales. Recuerden que los volúmenes son en número de acciones, no en cantidad de efectivo. Nutresa, recuerden que ya estamos en resistencia en términos de Nutresa hacia niveles de 26.827 después del canal de tendencia. Ya estamos en zona de resistencia en la parte alta contra los máximos de nuevo. Aunque viene con buen volumen, vamos a ver qué pasa con ese 27. Bancolombia preferencial, recuerden que tiene espacio para descender, continúa la presión bajista para el sector financiero y los datos de mora en el sector continúan creciendo. Por ahora, 30 es la resistencia más fuerte, 28.400 el soporte. Canacol, recuerden ese 4.500, si se rompe el 4.500 vamos a 4.100 como escenario probable, mientras esté sobre el 4.500 puede volver a niveles de 5.200, o continúa el volumen alto en esa zona. Suponiendo corrección en el mercado americano, ¿qué puede pasar con el mercado colombiano? El panorama de riesgo es bastante alto, igual lo que nomás nos perjudica es el descenso en términos de la cotización del crudo, que está en 92.50,
así que digamos que la presión puede continuar siendo un poco bajista, pero la mayoría de activos que están en tendencia alcista, lo importante es estar atentos a esos niveles de soporte, a ver si aguantan y seguimos, recuperamos después de esta corrección la tendencia alcista o volvemos a tendencia bajista. Dólar, por favor, sesgo alcista, hoy deberíamos estar tocando posiblemente los 60, pero ya estamos llegando también un poco a resistencia en términos del dólar, podemos estar tocando algo de resistencia, aunque la tendencia sigue siendo alcista. ETB, soporte 400, sesgo alcista de corto plazo, le falta un poco de volumen para tener movimientos más alcistas que posiblemente empiece a aparecer para primeras semanas de junio por el tema del dividendo. ¿El estímulo de Fed es dinero de nuevas impresiones? Sí, básicamente se llama el quantitative easing, que es comprar activos asset-based, básicamente lo que son activos vinculados a deuda hipotecaria, títulos de renta fija para darle más liquidez a los bancos. ¿Es posible reprogramar la capacitación de ayer? No, ya tendremos para el próximo mes otra vez 2 capacitaciones. Recuerden que tenemos 2 capacitaciones virtuales en la noche cada mes. Escenario para petroleras con datos de China muy negro. La presión puede ser bastante bajista, pues el petróleo está bajando a 92 y eso pues genera algo de presión a la baja. Están muy atentos entonces a los soportes, digamos que es el escenario probable por lo menos para la apertura, donde podemos ver las fechas de presentación de estados financieros de las empresas. Algunas tienen calendarios económicos en sus páginas, no obstante ya la próxima presentación de resultados será para julio-agosto, es el rango de fechas. ¿Por qué en las gráficas los volúmenes no son reportados? Por ejemplo, PREC movió más de 30.000 millones y en la gráfica solo reporta 1.000 millones, porque las gráficas reportan es acciones. 1.000.000 de acciones por 37 da 37.000 millones, más o menos. Entonces, digamos que lo que ustedes ven en volúmenes es la cantidad de acciones, no el efectivo. Siempre se ve en cantidad de acciones. Puede darse que si se bajan las compras en Estados Unidos, las compras vuelvan acá. No sé, es mucho más probable que las compras vayan a Europa. Básicamente, acuérdense que hay que comprar barato, vender caro, y algo que está dando señales de soporte ya es Europa. ¿Qué está pasando con Aval? Dicen que hay muchos repos en eso. ¿Cierto? Sí, los niveles de repos son bastante altos, también digamos en una zona de resistencia bastante fuerte, por eso digamos que ahí se generó esa presión bajista. ¿Qué puede pasar con Petromineras, Canacol y Ecopetrol en los datos de Estados Unidos? Por lo menos la presión de la apertura es bajista, los inventarios de crudo no han descendido con fuerza, incluso gasolina lleva subiendo varias jornadas, por lo que continúan bajo esa presión. Ayer hubo venta de PREC por administradores, ¿cuál puede ser el efecto? Si mientras esté por debajo del 38 existe probabilidad de descender a 36, 34, 300. El estímulo a Fed es de nuevas impresiones de dinero, son reservas. Básicamente son nuevas impresiones. El aumento de la oferta monetaria es significativo, ha sido significativo desde el año 2008. Olvidó analizar Corficol. Se me pasó hoy Corficol. Corfi. 35 sigue siendo el soporte. Continuamos bajo este movimiento alcista, 36 sigue siendo la resistencia fuerte, por ahora continúa oscilando entre esos dos niveles, los volúmenes han descendido, pero si logra pasar el 36 vamos a 36.500. Existe probabilidad de tocar esos niveles mientras esté sobre el 35, que es el soporte de la tendencia alcista para Corficol. Las cementeras tienen presión alcista o bajista. Es curioso, Cemex va alcista y Semargos va lateral bajista. Es bastante curioso, pero no hay correlación entre las dos. Situación de Petromineras con respecto a que haya bajado a 10.300. El volumen es bastante alto. Si llega a romper los 10.000, existe probabilidad de continuar nuevos descensos. Si rompe los máximos del día de ayer, anula un poquito la presión y puede repuntar de nuevo a los 11.200. Hay que estar atentos al nivel de soporte. ¿Cuánto tiempo es largo plazo para inversión en Ecopetrol? Largo plazo a veces se considera más de un año, preferiblemente 3 a 5 años. ¿Sabes por qué Correval no volvió a publicar informe de múltiplos? No sé, ya les averiguo y les informamos. ¿Cómo afecta preferencial Semargos la emisión adicional? No, simplemente va a ser un activo que le da más liquidez. Vamos a ver cómo pasa, pero por ahora se rige mucho más. Digamos que hay algo de correlación entre los dos activos, pero por ahora el escenario es muy, muy lateral como escenario probable. ¿Cómo les fue ayer a Plazas de Lima y Santiago? Estuvieron con algo de descanso, ambos con escasa volatilidad. Bueno, hasta aquí las preguntas. Entonces ya saben que la apertura va a ser un poquito complicada por el panorama internacional, pero pues estén atentos a los datos de las 9 a ver cómo reacciona el mercado después de la primera media hora de negociación, donde ya empieza a definir un poco más con claridad cuál va a ser la tendencia de los activos. Muy buen día para todos.